You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Conecta Ideas, el podcast donde exploramos cómo entender y enfrentar el presente. Conversamos sobre temas que impactan nuestra vida cotidiana y cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio. Acompáñanos en esta conversación llena de ideas útiles. Soy Samuel Jarquín y junto a Héctor Delgado Paniagua, comenzamos. Hoy hablaremos de la docencia en los tiempos de la IA. Nos acompaña Madeline José Pérez Hernández en nuestro episodio IA en la universidad, ¿aliada o amenaza para los docentes? Madeline es arquitecta, investigadora y docente con una sólida trayectoria en conservación del patrimonio y estudios mesoamericanos. Maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en restauración de monumentos, ha liderado investigaciones sobre León Viejo, la arquitectura del siglo XIX en la costa Caribe y la vivienda mesoamericana. Ha trabajado con instituciones como el Instituto Nicaragüense de Cultura y la Alcaldía de Managua. Actualmente es docente universitaria y tutora en programas de posgrado en arquitectura y patrimonio cultural. Hola Madeline, bienvenida a Conecta Ideas. Es un gusto tenerte acá con nosotros y vamos a conversar sobre cómo está cambiando la inteligencia artificial las aulas de las universidades. Bienvenida. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Samuel, Héctor, un gusto también estar compartiendo con ustedes hoy. ¿Qué tanto está cambiando el aula frente a los retos que nos están enfrentando la IA? Mucho está cambiando. Quizás no como los promotores y gestores de software quisieran. En efecto, depende y se entrelazan muchos factores y entre ellos la cultura, ellos también la formación, no solamente de docentes, sino también de las instituciones respecto a ello. Puedo decirte que desde mi experiencia veo una transformación paulatina, positiva, pero ciertamente con muchos retos que van más allá de las normas, las leyes, la legislación de ella, el poder usar ciertas aplicaciones que definitivamente nos están haciendo un poco más automatizados que críticos y creativos. Eso desde la arquitectura es más que complicado. No es de un año o unos años que se viene usando la IA. La IA se viene usando desde hace un tiempo. La popularización de ella es como todo en la vida. Cuando se populariza algo, necesita control de los excesos. Y no solo la popularización, sino también las actualizaciones. Surgen preguntas sobre la autoría, por ejemplo, en todos los aspectos, pero como en el sistema de aprendizaje pues se utilizan diferentes metodologías y diferentes estrategias en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje, es importante determinar hasta dónde queremos que nuestros estudiantes lo usen, hasta dónde nosotros como docentes estamos dispuestos a aprender de ellos también y actualizarnos en ello. Esas actualizaciones que van surgiendo muchas veces tienen que ver con el uso
excesivo de herramientas que hace no mucho eran de autores particulares y de que hoy en día pueden significar un problema hasta legal. Sí, en ese caso, Madeline, nosotros pensamos en cuanto a los desafíos también éticos y pedagógicos. ¿Hasta qué punto un docente puede permitir el uso de la inteligencia artificial en cada trabajo, estudio, investigación que puede llevar un estudiante y sentir qué porcentaje de él y qué porcentaje hecho inteligencia artificial? Porque incluso muchos estudiantes pueden tomarlo al un 100% y definirlo como algo propio y que no se está valorando lo que es la creatividad, lo como estabas mencionando. Y el punto también del punto de vista del docente, hasta donde él también puede utilizar. Claro, los docentes estamos acostumbrándonos, por ejemplo, sobre todo los investigadores, en utilizar las IAs para controlar la base de datos, que en este sentido antes nos tomaba mucho tiempo ir a una biblioteca y tomarnos el tiempo de leer una cantidad de artículos y de libros que nos servirían para una investigación. Hoy en día la tenemos a mano, no solamente en una aplicación, en muchas aplicaciones que incluso tienen acceso a muchas otras bibliotecas en el mundo, y eso nos abre un portal hacia la globalización. Sin embargo, los estudiantes que nosotros estamos formando muchas veces ni siquiera tienen la base de búsqueda, la base de el investigador como tal. Entonces, eso hace que nosotros también, aunque estemos actualizándonos como profesionales en el uso de ellas, porque como todo ser humano y como toda aplicación va a irse actualizando y nosotros vamos evolucionando con ella, pero el ser humano evoluciona de manera mucho más lenta. Y esto hace que nosotros tengamos muy en cuenta o generalicemos muchas veces cuando no es posible. Incluso cuando somos estudiantes, estamos realmente empapados de un tema hasta que nosotros vamos a la práctica y lo logramos observar. La observación es algo que no tiene la guía, por ejemplo. Entonces, dentro de las estrategias que podemos utilizar para que un tema evolucione o un tema sea captado como creativo por el estudiante, tiene que ser definitivamente bajo el esquema tradicional. Esto es lo que hace diferente la enseñanza en una institución o no. Por eso hablaba al principio de que las instituciones son claves en esto. O sea, ¿hasta dónde puede ser creativo? Desde el punto de vista del docente y desde el punto de vista del estudiante, ¿hasta dónde llegamos? Esa es la clave de todo. Bueno, en ese punto nosotros estamos pensando del punto de vista ético y pedagógico que surgen en la educación superior de la inteligencia artificial. ¿Qué punto podría ser como aceptado el porcentaje de qué creación es del estudiante y qué creación de la inteligencia artificial? Porque a veces puede ser un docente utilizar esa información, darla un 100% como suyo, y cómo lo va a valorar el docente, cómo descubrir también qué creaciones del estudiante y qué creaciones de la inteligencia artificial. Y también viendo el otro punto de vista del docente, porque también tiene que poner el ejemplo en ese sentido. Claro, fíjate que más que descubrir un plagio, este es un tema que lo hemos venido trabajando desde hace un tiempo, porque el plagio siempre ha existido y desde el uso de técnicas tradicionales, vos puedes ver un dibujo exquisito, muy bien hecho, y no es un diseño específicamente del alumno. Realmente es muy difícil en todos los sentidos descubrir un plagio o ver algo que no está éticamente bien hecho. Sin embargo, el reto que nosotros tenemos es que normalmente los muchachos que nosotros estamos recibiendo en la universidad no están netamente preparados ni en programación ni en el uso de software. Entonces, ¿qué pasa? Este es un software que les da herramientas muy dóciles para utilizar, muy fáciles. Entonces, se hace una pregunta y te contesta. Una de las cosas más fáciles de ver es que cuando estás analizando algo que tenga que ver con el arte o un proyecto muy creativo, utiliza elementos que a lo mejor no lo has dado dentro de las técnicas tradicionales. Y eso implica que la IA nunca va a conocer exactamente al estudiante como vos si lo conoces en el aula. Vos en el aula puedes notar si la persona tiene un espíritu creativo, pero también si tiene la técnica adecuada para emplear algo. Y cuando la IA es capaz de realizarlo y esa persona no te es capaz de contestar con un análisis crítico de lo que está tratando de dar, entonces te das cuenta de que ahí hay una incoherencia y una inconsistencia del uso de herramientas. Entonces, el estudiante realmente sabe que hasta cierto punto él
docente puede detectar. Pero hay aspectos que se están trabajando que considero debería de enfocarse. Por ejemplo, las entregas, la forma de mezclar las herramientas. Uno puede dar pautas para mezclar esas herramientas de manera que vos puedas realmente tener una rúbrica o una forma de evaluar en la que vos realmente diste esas pautas. Las IAs no son un veneno a la creatividad, al contrario, son un apoyo, un complemento, pero es ilimitado. ¿Dónde está lo que nosotros debemos hacer? Poner límites a eso. Pero, ¿qué pensás de la evolución de las instituciones, las universidades acá en Nicaragua? ¿Cómo están afrontando este tema de las IA? Creo que en todo el mundo está siendo un reto. Obviamente Nicaragua es un país que siempre ha tenido otras prioridades y que, digamos, la educación ahora no es una opción, es una necesidad. Es imperativo que el estudiante se prepare ante un mundo que está cada vez más global, que hoy en día más bien lo que se busca es que tengan una identidad, porque lo que tienen es una mezcla de muchos lugares y de muchas culturas en un contexto que evidentemente está siendo difícil de adaptarse. Ese contexto pues tiene que ver, como lo mencionaba hace un momento, pues con que los muchachos no vienen exactamente preparados con ese bagaje de herramientas. Por ejemplo, existen desde los 2000 clases de computación, de programación y del uso de ciertos softwares. Pero la realidad es que hoy en día todos esos softwares ya ni existen o ya simplemente se condensaron en uno solo. Hoy en día existe una variedad tan grande del uso de ellos que más bien la universidad, creo yo, desde mi punto de vista, no enfocarse en el uso de uno, sino en el análisis de varios. Poder tener herramientas, tener instrumentos de evaluación que no generalicen, sino más bien se enfoquen en aquello que vos querés hacer. O sea, el rol o el desempeño junto con el papel que el arquitecto va a hacer cuando salga de esa universidad. Hay que darle especificidad, hay que hacer arquitectos que no sirvan para todo, sino que tengan un enfoque. O sea, porque si todos nos ponemos a hacer arquitectos o profesionales que sirvan para todo, lo que estamos creando es simplemente una base para que cuando salgan no tengan un trabajo específico. Entonces, hace algún tiempo se hizo un análisis a nivel interuniversitario con algunos colegas sobre hacia dónde queríamos que la arquitectura fuera. Y una de las cosas a las cuales llegamos en conclusión es que necesitamos en Nicaragua arquitectos que estén dispuestos a ver las necesidades reales del país y que se puedan actualizar en esas necesidades. Es decir, no necesitamos arquitectos que solamente vean vivienda, que es una necesidad real. Necesitamos arquitectos que sean capaces de ver y analizar contextos que probablemente puedan ser muy complejos, ¿no? Contextos desde aeropuertos, como lo que se está haciendo ahora, grandes centros comerciales y por supuesto que dentro de ellos el urbanismo, que es otro cuento. Otro cuento porque es otra situación y otra disciplina que obviamente los arquitectos creemos que cuando entramos a la facultad se nos va a dar, pero no. Son especialidades que necesitamos que los muchachos tengan. Y por ejemplo, te puedo decir, urbanismo es una de las disciplinas que tiene o que necesita más creatividad. Podemos ser los docentes, enseñarle el criterio. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Y la observación de utilizar estas aplicaciones, porque no solamente es como que utilícenla, sino que utilícenla y sepan controlarlo. Prácticamente es como una personalización del aprendizaje y enseñanza en la universidad, o sea, de que el
maestro le está enseñando al estudiante cómo controlarlo y que la inteligencia artificial no lo controle al estudiante. Exactamente. Es que la inteligencia artificial no va a controlar al estudiante mientras el estudiante tenga una base para saber qué quiere de la inteligencia artificial. O sea, cualquiera de estos softwares o aplicaciones que sirven para como complementos o plugins que te ayudan a analizar estudios de sitio, factibilidad, etcétera, son aproximaciones a un proyecto, por ejemplo, pero no van a ser nunca o van a reemplazar nunca la observación y el criterio del estudiante en el sitio. El poder generar conciencia. Un ejemplo tal vez un poco tonto, pero fácil de entender para explicar esto. Cuando analizamos el lugar o vamos a un estudio de sitio, encontramos vientos, clima, humedad, topografía, diferentes elementos que aunque te las da una IA, no las estás sintiendo. Entonces, la diferencia entre vos percibir y simplemente tener el dato es enorme. Y eso, la IA, por más que te dé los datos, te puede acercar a un proyecto como primer propuesta, pero realmente como un generador de un proyecto, no, imposible. Entonces, mi propuesta es realmente que las instituciones deberían, retomando un poco la pregunta anterior de Héctor, cambiar, mejorar o adaptar sus programas a esta personalización. Y esta personalización desde el punto de vista de la docencia no es hacer particularidades, es decir, le voy a dar clase a Héctor, a Juanito, a Menganito, no, sino es más bien entender el contexto para el cual está enseñando. El contexto me refiero a el año, el contexto político, el contexto económico, el contexto incluso físico, cambia de un año hacia otro. Y no estar generando programas de asignaturas con contextos de hace 20 años, por ejemplo, un manual de construcción ya desfasado. Y bueno, esa es otra historia y seguramente dará para otro podcast, para otro episodio, muchachos. Pero lo que le quiero decir es eso, o sea, estamos trabajando con documentos e instrumentos que ya están desfasados y para empezar, nuestras instituciones deberían de estar pensando en eso antes de permitirles usar inteligencia artificial en las aulas. Sí, realmente es un tema desafiante. Hemos estado hablando de la necesidad constante de actualización. Hemos estado hablando del uso crítico de una herramienta que está disponible, que tiene muchas bondades, muchas facilidades, pero que si no se usa bien, no va a tener resultados que sean de beneficio. Pues se puede estar usando las guías como juego, pero tienen un potencial enorme que tiene que tenerse, que pasa por un uso adecuado, que tiene que tener uno el conocimiento de la crítica, que es lo que hemos estado hablando. Y hemos también estado mencionando los desafíos de los docentes de mantenerse actualizados. Es un tema aquí interesante. Te invitamos para hablar como docente en tiempos de IA, casualmente por eso, los desafíos que tiene uno como docente para incorporar estas herramientas en los procesos metodológicos, en sus metodologías, en su proceso de facilitación del aprendizaje de los estudiantes. Sí, claro. Las clases, las que yo doy, son clases que utilizan mucho la herramienta tradicional, desde el dibujo hasta la búsqueda de información en biblioteca. Incluso el trabajo y el proceso creativo de los estudiantes es muy manual, muy pragmático. No obstante, la forma en la que he encontrado en que los muchachos aprendan a utilizar las IAs, obteniendo resultados más interesantes en su proceso de aprendizaje, es combinándolas. ¿De qué forma? Hacemos, por ejemplo, guías de observación generadas con preguntas de acuerdo a los contextos. Les pongo en grupos diferentes contextos hablando de ciudades. No es lo mismo hacer un diseño en Estelí que hacerlo en León, o no es lo mismo hacerlo en la zona de la costa Caribe Sur. Y de esa forma llevarlos desde la distancia, porque no puedo llevarlos todos a la costa Caribe Sur, para hacer un análisis del contexto utilizando la IA. Pero entonces, una vez utilizan la IA, pueden aportar desde el propio encuentro con gente o con población que esté dispuesta a contar la experiencia. Entonces, hacen doble vía. De alguna manera obtenemos datos de la nube, por decirlo así, porque yo la llamo así, de la gran nube de información obtenemos datos, pero las contrarrestamos con la población. Eso ha hecho
que obviamente acerquemos al estudiante de segundo año a un proceso de proyectos reales en los que ya nosotros con más experiencia hemos tenido la oportunidad de participar, cosa que normalmente antes en las facultades no se lograba de esta forma. Pasaban meses para crear un proyecto en el cual pudieras acercarte a la población. Las cosas han cambiado en cuanto a la forma, pero en cuanto al contenido, las necesidades del ser humano siguen siendo la misma. Y como arquitectos somos satisfactores de esas necesidades, creadores de oportunidades, cosa que no vamos a poder hacer solamente con la metabase de la nube, sino con el acercamiento a una realidad. Es difícil entender una realidad si no la observamos. Y nosotros lo que hacemos como docentes y lo que podemos hacer, y yo invito a todos mis colegas a hacerlo, es saber utilizar esta herramienta, es explorar en ella. Como decimos bien en Buenica, travesear la oportunidad, porque entonces no vamos a saber hasta dónde podemos llegar y cuánto podemos lograr en resultados si no estamos dispuestos a salirnos del cajón. Estamos acostumbrados a utilizar metodologías que son introspectivas, pero desde el aula. Aprovechemos esta oportunidad más global para poder entrar desde la base de datos a las personas. Un ejemplo, Héctor, cuando a las personas se les dice, ustedes sabían que el material que ustedes utilizan es un material que necesita mantenimiento cada año y cuánto necesitan ahorrar para eso. La gente se queda sorprendida porque nadie les dice por qué, ni nadie les dice qué. Simplemente actúan por cultura. Entonces ahí es donde encuentro yo la oportunidad para cambiar cosas que creo que se pueden hacer desde nuestra trinchera, pues desde lo poco que podemos realizar. Al día en estos tiempos cambiantes para ser en estos tiempos tan desafiantes de ser docentes en tiempos de la IA. Te agradecemos mucho la participación en este episodio. Al mismo tiempo te invitamos a que estés pendiente del resto de episodios de Conecta Ideas. Estaremos hablando sobre el uso de la IA en otros ámbitos, no solo en las universidades, y también tenemos otros temas de la arquitectura nuestra de cada día que sé que te van a interesar. Y también cómo vivir hoy sin morir en el intento. Muchísimas gracias, Madeline, por tu participación. Estamos bastante agradecidos, muy emocionados por este nuevo episodio, por haber explorado este tema tan importante. Y sabemos que seguiremos explorando esta inteligencia artificial que apenas está iniciando y que la vemos más que todo como una herramienta y no como una enemiga, y que sepamos también cómo controlarnos y que no nos controle ella a nosotros. Claro que sí, muchas gracias a ustedes, chicos. A mí me parece un espacio súper oportuno para seguir la conversación en todos los temas, que hay tantas cosas que hablar sobre este gran tema de la información, la tecnología, sí, en nuestras casas, por ejemplo, en nuestras aulas. Realmente las aulas son una extensión de lo que nosotros estamos necesitando para seguir, para extendernos hacia lo que es la sociedad. Se nos olvida muchas veces que es ahí donde empieza una conexión con lo que realmente vamos a hacer para toda nuestra vida. Que gracias a ustedes por invitarme a explorar un poquito más allá también de lo que suelo hacer y reflexionar también. Ha sido un gusto, gracias. Muchas gracias. Y así concluimos este episodio de Conecta Ideas. Esperamos que las reflexiones y consejos compartidos hoy te hayan sido útiles para enfrentar el presente. No olvides unirte a nosotros en el próximo episodio. Seguiremos conectando ideas, no te lo puedes perder. Soy Samuel Jarquín junto a Héctor Delgado Paniagua. Hasta la próxima.